En las 8:45 queremos hoy conversar de lo que se discute en no pocos foros y reuniones por estos días en Guatemala. Reformas propuestas a la ley electoral y de partidos políticos. Hemos invitado a Carmen López de la Convergencia Cívico-Política de Mujeres. Invitamos también a Carlos Cerezo de la Fundación Esquipulas, que mañana justamente es anfitriona de una reunión, de un foro donde se busca discutir sobre esas propuestas. ¿Cuál es la iniciativa de ese foro, Carlos? Gracias, Juan Luis, gracias. Buenas noches. Pues la idea del foro es precisamente, como el nombre lo dice, es un diálogo abierto sobre la transformación política y las reformas electorales especialmente. Se ha invitado a sectores de derecha, sectores de izquierda, sociedad civil, incluso partidos políticos, para que en un foro abierto, como se hizo en un momento dado sobre un foro en contra de la impunidad, se puedan proponer, hacer propuestas, proponer ideas, más que tratar de elaborar un proyecto terminado. Yo creo que el momento se está dando para que se abra la discusión de propuestas, para llevarlas al Congreso de la República, no solo las que están ya en el Congreso. Y entonces este es un espacio que está dando la Fundación Esquipulas para que todos los sectores puedan llegar y proponer. Carlos, a mí me parece interesante el espacio, pero hemos escuchado reformas a la ley desde hace varios años. Ya hay un proyecto que se ha discutido incluso acá en las 8:45, Roberto Alejos fue uno de los grandes impulsores. ¿Por qué abrir nuevos espacios y no retomar el proyecto? ¿Qué es lo que se puede incorporar ahora que no se tomó en cuenta en desde hace 5 años por lo menos? Bueno, hay dos temas. El primero, perdón. No, adelante. El primer tema es que las condiciones son completamente distintas hoy en día. Hay manifestaciones populares, la gente está pidiendo esos cambios, entonces el Congreso no puede seguir obviando esa protesta y ese clamor popular. Y en segundo lugar, la propuesta que está en el Congreso, yo creo, a mi criterio muy personal, se quedó corta. No hace los cambios a profundidad que requiere la población, que requiere el sistema político para oxigenarse. Y en ese sentido, creo yo, es un momento oportuno, no solo para aprobar la propuesta que está, sino más bien para llevar otras propuestas a la mesa, otras ideas para tratar de hacer una reforma que realmente nos pueda poner de veras en el siglo XXI. Carmen, ¿qué necesitamos modificar en nuestra ley electoral y de partidos políticos? Bueno, varios puntos, pero a nosotras sí consideramos que ya se ha discutido bastante, estamos de acuerdo con Paola con relación a que hay ya bastante trabajo realizado. Claro que en un momento se pone a pensar uno lo que es factible, ¿verdad? Lo que es viable. Pongamos esto porque pongamos la no reelección, nunca van a votar por eso los diputados o las diputadas. Era algo que desde una organización con Moloj y Convergencia habíamos trabajado hace 10 años. ¿Pero por qué habríamos de tolerarle a los diputados que no voten por algo que una buena cantidad de la población cree? No, pues ahora nosotras estamos convencidas que no debemos de estarles pidiendo que ellos definan pues lo que se debe aprobar o no, que sea la ciudadanía, que seamos quienes hemos estado en estas luchas, quienes propongamos y definamos. Sí falta, hay varias cosas que hay que definir. La Corte en algún momento no aceptó el financiamiento público únicamente, ¿verdad? Porque se incrementaba bastante el costo del voto, ¿verdad? Pero sí creemos que no debemos de estar ya en comisiones. Le tenemos mucha desconfianza a las comisiones, porque es para entretenernos, ¿verdad? Y a eso lo hemos trabajado. Y desde la Convergencia, Carmen, ¿cuáles serían las grandes propuestas que ustedes pondrían en esa mesa? Nosotras tenemos más de 20 años con otras organizaciones, con la misma institucionalidad de la mujer que hemos estado proponiendo ya la paridad y la alternabilidad entre mujeres y hombres, y también la participación, la inclusión de pueblos indígenas. Paridad significa 50-50. 50-50. ¿Y sí. cómo hacemos la cuenta con pueblos indígenas? También incluye, bueno, en los pueblos indígenas la propuesta que tenemos es de acuerdo al porcentaje de personas indígenas que están inscritas en el último censo, que el último censo no refleja una realidad. Ya han habido muchos cambios, hasta la misma autoidentificación se ha cambiado. Consideramos que se ha incrementado la autoidentificación, pero ese porcentaje se aplique. Carlos, ¿verdad? ¿Y será momento para encontrar esos consensos? Grupos que buscan la paridad entre hombres y mujeres
cuando el tribunal, por ejemplo, está pidiendo validez del voto nulo, se está pidiendo... Es como levantar los cimientos de la ley y volverla a hacer. ¿Es posible en este momento? Que en realidad, más que consensos, yo creo que todos nos debiéramos apoyar en las propuestas de los demás. O sea, si yo tengo mis propuestas, la Convergencia tiene sus propuestas, los grupos indígenas tienen sus propuestas, creo yo que más que llegar a un consenso sobre una propuesta, todos debiéramos apoyar todas las propuestas que están y todos al mismo tiempo exigirle al Congreso que haga esos cambios. Yo creo que, y bueno, ya hoy por hoy se está hablando precisamente de una evolución paulatina, de ir más despacio, de que estas reformas no van a entrar en este proceso electoral. Yo de hecho hice hace algunos meses una propuesta de candidaturas independientes para romper el monopolio de los partidos políticos y todavía no me ha contestado el Tribunal Supremo Electoral. Muchos dicen que eso es ir demasiado lejos, que todavía tenemos que manejar las cosas poco a poco para fortalecer el sistema de partidos políticos, pero creo yo todas esas ideas son las que hay que ir buscando y apoyándonos entre la población, entre los sectores, para tratar de lograr la reforma que el país requiere. Carmen, ¿conoce ya las propuestas del Tribunal Supremo Electoral? Exacto, eso quería decir. ¿Llama la atención? Que porque el mismo Tribunal Supremo Electoral incluye la paridad y la alternabilidad. Habla sobre los funcionarios de los partidos y también en las candidaturas. Nosotros vemos que el terreno está preparado, que hoy ya cuaja más, ¿verdad? Estas ideas que en algún momento dijeron que era hasta inconstitucional. Tenemos el dictamen de la Corte de Constitucionalidad diciendo que hasta se queda corto el Congreso al haber establecido una cuota de 30%. Nosotras decimos que no es el 30%, somos más mujeres que hombres, en el padrón también, y como votantes en el 2011 votamos más mujeres en la primera vuelta que hombres. Entonces están todavía desperdiciando mucho ese caudal de votos. ¿Espera encontrar oposición a esa propuesta de la paridad en términos de hombres y mujeres en las listados? Esperamos que ya no, porque estamos Ecuador, Bolivia, recientemente México el año pasado en su misma constitución modifica y establece la paridad. Entonces estamos seguras de que ya quedan muy pocos... que decíamos dinosaurios, ya no tenemos tantos dinosaurios aquí, tantos. Pero principalmente lo que nos ha dado un gran respaldo es el dictamen de la Corte, ¿verdad? Ellos dicen, la Corte no nos corresponde legislar, pero se queda corto el 30%, mínimo tiene que ser el 50%, dice la Corte. ¿Qué se puede buscar en relación al Congreso para que haya representatividad de los ciudadanos en el hemiciclo? Bueno, yo creería, como digo, yo soy partícipe de las candidaturas independientes de los partidos políticos. Segundo, en efecto, la paridad entre hombres y mujeres y entre los grupos indígenas también va a dar mucha representatividad dentro del Congreso de la República. Hay muchos, y creemos nosotros también, que el tema de regular la reelección consecutiva, no prohibirla del todo para que porque una persona que está en el Congreso, si es un buen diputado, adquiere muchísima experiencia y no... En Costa Rica, por ejemplo, se permite la reelección no consecutiva. En otros países... Que se espere un periodo electoral. Exacto, y en otros países hay reelección consecutiva una vez, luego un periodo de por medio y luego se puede regresar al Congreso nuevamente. Entonces hay diferentes fórmulas que se pueden utilizar para mejorar la representatividad. ¿Elección uninominal o no? ¿Qué piensan ustedes, Carmen? Yo considero que es bastante difícil para nuestro pueblo aún. ¿Seguir con los listados entonces? No, definitivamente pero, no se puede. Pero no, Carlos está en contra de los listados y a favor de los uninominales. Todavía los partidos no son demócratas a lo interno. Entonces ahí es donde uno dice los listados no valen, pero si desde el partido definieran pues con democracia, no tendríamos ese problema. Sí consideramos que todavía podría darse que estuviéramos en desventaja por el patriarcado guatemalteco todavía. ¿Y cómo evitar la venta de diputaciones? Eso es una de las cosas más complicadas. De hecho, los candidatos independientes o las candidaturas uninominales efectivamente serían una forma precisamente de lograr eso, porque aunque alguien compre el primer lugar de la lista, yo voy a poder votar uninominalmente por el 10º de la lista, no importa en qué posición esté, y eso ya se está haciendo en otros países.
En El Salvador, por ejemplo, ya se votaron candidaturas independientes en las elecciones pasadas, pero hay cosas muy puntuales, muy concretas que se pueden hacer para democratizar los partidos políticos. Uno es la prohibición de que una sola persona pueda ocupar más de un cargo dentro de la organización partidaria, porque hay organizaciones en las que una persona ostenta 5, 4, 3 cargos, inclusive el de diputado. Y eso lo que hace es bloquear en un momento dado la democracia interna. Si se prohíbe eso con un articulito de esa naturaleza, y democratizó en un 50% todos los partidos. Son tan distintos los modelos electorales porque, por ejemplo, en Francia se puede ser senador al mismo tiempo que se es alcalde de una ciudad. Ese es otro tema interesante. Por ejemplo, yo creo que hay que romper las listas en las alcaldías. No puede ser que los concejales entren directamente con los alcaldes. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala debería haber un concejal por cada zona de la ciudad y que pudiera incluso competir solo o sola en su candidatura sin estar atada a la candidatura a la alcaldía. Porque entonces el candidato va a conocer su zona, va a ser representativo de su zona y va a llegar a representar su zona al Consejo Municipal. Carmen, de lo que no hablamos es de la necesidad de regular el financiamiento. En términos reales, tenemos un modelo electoral que es clientelar en dos sentidos. Clientelar hacia buena parte de los votantes a quienes se les regala desde fertilizantes, se les rifa motos o se hace cualquier cosa por atraer su atención. O gasolina encontramos hoy. Gasolina. 200 quetzales de gasolina. Para la moto que ya arriba. Vales de gasolina, le dan la moto y le dan vale de gasolina, muy bien. Pero también es clientelar hacia quienes hacen grandes aportes y por supuesto se les compromete a ellos, se les promete que van a recibir pues los mayores contratos, ya sea de construcción, los contratos de proveeduría de medicamentos, de todo tipo de cosas en el Estado. ¿Cómo hacemos para romper con ese esquema, para dejar de tener unos gobiernos que están ya comprometidos hacia arriba y hacia abajo? Sí, nosotras consideramos que el financiamiento público podría limitar, ¿verdad? Esto ayudaría, porque sí tenemos mucha desconfianza con el financiamiento privado que no favorecería a las mujeres. Todavía no se rompe ese punto de que a las mujeres, el otro día teníamos en una mesa de centroamericanas y también de suramericanas, y ellas decían, nosotras muy difícil que hipotequemos la casa y usemos ese dinero para nuestra campaña. Y una decía, yo aunque tuviera el dinero no lo diera, pero entonces ahí es donde tenemos un poco de desventaja porque la competencia es de dinero. ¿Cómo evitar formación de caudillos? Hoy Prensa Libre nos recordaba el papel del señor Baudilio Hechos en Chiquimula. No solo tiene la diputación de hace 2 décadas, sino que tiene en el sistema de justicia, en el sistema público, en el gobierno local, a una red de familiares donde no solo se benefician de sueldos públicos, sino que puede él tener injerencia en distintas esferas del poder. Y hacen ineficaz al Estado en muchos sentidos. Yo creo que las dos cosas, el financiamiento y este tema de las candidaturas, es fundamental si se tomara en cuenta por parte del Tribunal Supremo Electoral 3 requisitos para ser candidatos: honradez, idoneidad y capacidad. Entonces, en ese sentido, se controla precisamente Carlos, esos términos no son de una... Suenan lindos, no son pero... muy difusos. Son constitucionales y al contrario, ¿sí? Los jóvenes, eso es lo que están pidiendo. Los jóvenes, especialmente yo soy catedrático universitario, los jóvenes están pidiendo vivir ese ideal. ¿Cómo determina el Tribunal Supremo Electoral que alguien es y es correcto? No, precisamente, por ejemplo, si una persona... pues en un momento dado ha sido condenado, no es que ya haya cumplido su condena, sino se comprobó que no tiene esa honradez, por lo menos en un periodo consecutivo e inmediatamente después de su condena. ¿Qué piensa Carmen de eso? La Corte de Constitucionalidad dio unas orientaciones cuando las comisiones de postulación, con todo esto, porque era la meritocracia, entonces fue estableciendo, es bien difícil, ¿verdad? Es bastante difícil, que sí debe tomarse un poco en cuenta las capacitaciones que se tengan, el buen prestigio con la ciudadanía, pero sí considero que es bastante subjetivo, ¿verdad? Nos tenemos que ya despedir de esta conversación, pero yo quisiera pedirles a ustedes que cada uno haga un pequeño sumario, un pequeño resumen. ¿Cuáles 2 propuestas de reforma en la ley electoral querría ver Carlos Cerezo concretadas en el corto plazo y cuáles 2 querría Carmen López? Adelante, Carlos. Bueno, la primera es una reforma en la forma en que se elijan
los candidatos, y la segunda es la democratización interna dentro de los partidos políticos, con cosas muy concretas. Y precisamente el día de mañana, en este foro abierto, todas las personas van a tener la oportunidad de participar. Tenemos una gran cantidad de invitaciones solicitadas, pero también va a haber un sitio web en donde se va a estar transmitiendo en vivo en línea, para que la gente pueda estarlo viendo desde su computadora. Entonces es importante, incluso con el sitio web que se va a tener y el Twitter, que la gente haga sus propuestas. Este es el momento en el que la ciudadanía puede proponer. Nuestra carta de Santa Claus. La carta de Santa Claus, al contrario, yo repito, el ideal es lo que hay que proponer para que se logre lo posible. Carmen, las dos propuestas que persigue. Yo a 20 años y en esta misma lucha de la paridad. Sí, paridad, la otra en primer lugar. Lo que tú decías con relación a ese cacicazgo. Esa reelección continua es la que forma los cacicazgos. Era lo que nos decían las mujeres de los municipios, que ahí se quedaban estancadas. Hichos, ¿por qué? ¿Cuántos años tiene de estar en el Congreso? Eso. Vaya, 25 añitos de ser periodista. Y entonces allí es solo una reelección. Es elección, una reelección, salir, y entonces ya no tiene ese poder, porque creo que ahí limitaría. Y aparte también espero... Eran dos propuestas. Sí, pero no, el tiempo, yo no quiero que sea tan largo el proceso, que no tengamos, digamos, si los políticos quieren que sean las elecciones, que se apuren a la reforma y que se aplique ahorita, Carmen, que se aplique. Carlos, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45.